nada más como referencia les digo algunos datos, no solamente hablando de Robert Koch, ¿no? Sino la mortalidad tan alta que había, ¿no? La gente no sabía cómo realmente tratar a estas personas, ya, porque había una confusión tal en aquellas épocas y eso es interesante también, ¿no? Medio loco, pero interesante porque la gente no sabía qué hacer. Eh, Moría tanta gente sumamente delgada, sumamente caquéctica, ¿no? Pero era impresionante también y eso no se explicaban, pero ya le llamaban de cierta manera, ¿no? La gente que estaba muy delgada, ¿no? Terminaba muy enferma con esta patología. eh, la facies era muy característica y hasta ahora lo es, ¿no? Pero obviamente en ese contexto histórico era más llamativo, ¿no? La facies era muy característica en el sentido que se hacía más fina toda la cara, ¿no? El rostro, la nariz se afilaba un poco más, los ojos se hundían, pero todo esto era por la pérdida de peso, ¿no? Tan brusca. Los ojos y las pestañas parecía que pues eran más largas, incluso los ojos más grandes, y había cierto rubor, ¿no? Que les parecía incluso atractivo. Para que ustedes vean el contexto histórico, el ser humano creo que siempre ha sido superficial, pero bueno, ¿no? Entonces, y eso era por la fiebre, era por la fiebre, pero eso era llamativo, tan llamativo que incluso hacían poemas, ¿no? Uf, ahí eh, las almas poéticas, pues, publicaron sus poemas respecto a esto, aunque no me crean, está en la literatura científica esto, ¿no? Y a ver si ustedes leen otro librito, deberían leerlo, se puede conseguir. Se llama La Dama de las Camelias, ¿no? No sé si alguien ya lo leyó o alguien escuchó, y si no lo han hecho, pues lean. Es una novela, ¿ya? Que gira en torno a la enfermedad misma, ¿ya? La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Es bien interesante, ¿no? Para quienes gustan del romance y bueno, considero que deberían tomarlo en cuenta, ¿no? Así como Los Cazadores de Microbios. Es mucho más novelesca, obviamente hay una trama romántica ahí de por medio, ¿ya? La Dama de las Camelias, a ver quién se anima. Estaría interesante poder intercambiar ideas al respecto con quien lea, ¿no? Y entonces así, ¿no? Entonces a eso le llamaban, a ese rostro de esa forma, le llamaban facies tísica, ¿no? De hecho, a la tuberculosis antes le llamaban tisis, ese era el nombre, ¿ya? Hacían de todo para el tratamiento de estas personas, ¿no? Em, por ejemplo, lo que a mí más me llamaba la atención era cómo tomaban sus baños de sol, ¿no? Les ponían ahí en patios, vecinos, familiares, todo el mundo ahí en sus sillitas y de espaldas en pleno sol. Y no estaba tan equivocado, ¿no? Pero eso permitía que también todo el esputo, todas las secreciones del árbol traqueobronquial, pues se puedan ser más fácilmente expulsadas. Sin embargo, como la supervivencia del Mycobacterium en el aire es no más prolongada, entonces pues se contagiaban más, ¿no? Entonces no había el cuidado em, no había la bioseguridad correspondiente porque no sabían bien, ¿no? Cómo prevenir y cómo tratar. Y así, hay tantas cosas al respecto, ¿no? De hecho, Robert Koch, una vez que descubrió al microorganismo en biopsias de pulmón e incluso de intestino, ¿no? Em, que recibió el premio Nobel en 1906, ¿no? 1904 o 6, uno de los dos, ¿no? El premio Nobel. Entonces, bueno, es un hito histórico, es una patología que nos acompaña, muy antigua, nos acompaña desde siempre, ¿no? Y si bien estamos ahora en estos tiempos, ya ha pasado tanto tiempo,
No, miren, desde el siglo XIX, incluso antes, parece que mucho antes, con las migraciones de África, de africanos, pues parece que ahí surgieron muchas patologías. Hemos hablado la anterior vez de este treponema, ¿se acuerdan? También se atribuye a las migraciones africanas, también, ¿no? La aparición en América de este microorganismo de varios, ¿ya? Entonces vamos a ver todos estos puntos. Y pese a, como les decía, estamos en otros tiempos, pero creo que en nuestro país no hubiera pasado mucho en cuanto a actitudes del ser humano. ¿Por qué? Porque nuestro país es endémico en tuberculosis, por Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Entonces, a ver, van a ver este videito, quiero compartirles, es bastante corto y a ver si me dicen su parecer, ¿ya? Ujú. Es bastante corto. Este 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorando el día en que el doctor Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que causa esta enfermedad, descubrimiento que abrió el camino hacia su diagnóstico y cura. A manera de concientizar a la población sobre las consecuencias de esta enfermedad, no solamente en salud, sino también en los aspectos sociales y económicos, el Ministerio de Salud dio a conocer que Bolivia ocupa el octavo puesto de mayor carga alta de la enfermedad en la región. Sin embargo, en los últimos años ha logrado reducir su incidencia. Santa Cruz de la Sierra concentra el 66% de los casos del departamento que, en su totalidad, registraría alrededor de 3.300 casos y los pacientes más afectados tendrían entre 15 y 45 años. Además que, al mes, 13 personas fallecen debido a la tuberculosis. Existen 139 centros de salud en la capital cruceña que cuentan con laboratorios para la detección de la enfermedad, su seguimiento y el tratamiento gratuito. El CEA de Santa Cruz recomienda la realización de una prueba si la persona presenta síntomas como tos por más de 15 días, sudoración nocturna, alguna manifestación respiratoria, debilidad, fiebre, pérdida de peso y dolor en el pecho. Ujú. Cuidado, cuidado. ¿Qué quiere el gobierno? Pero bien, entonces, a ver, muchachos, ¿qué opinión les merece? Quiero escuchar uno o dos personas y suficiente. ¿Alguno? ¿Ninguno? Bien. Bien, pues como pueden ver, es una patología prevalente, ¿no? Entre los datos más actualizados que yo les podría compartir, sin profundizar en la epidemiología, de hecho ustedes van a profundizar en la materia correspondiente y de aquí para adelante tuberculosis en varias materias van a ver, ¿no? Y mucho más en el ejercicio profesional, eh, sobre todo en provincia, ¿no? Claro, el área urbana tampoco se libera, ¿ya? Fíjense aquí ustedes, en este cuadrito, por ejemplo, he obtenido este cuadrito de donde me hice ayudar, sí, eso sí les digo, con la inteligencia artificial. ¿Y a qué? Hay una desventaja mm, respecto a las publicaciones más actualizadas que nuestro Ministerio de Salud realiza. Tenemos un gran retraso en eso siempre, siempre, ¿no? Las actualizaciones y los estudios epidemiológicos de las patologías son, em, siempre se atrasan, ¿no? Entonces, seguramente por muchas razones, por incluso financiamiento, ¿no? Hay muchas veces, y yo lo he vivido en una cierta patología cuando estábamos investigando hace mucho tiempo, había un financiamiento francés, pero el ministerio con toda su burocracia de esas épocas, les hablo de hace años,
¿no? Pues teníamos que preparar la parte burocrática primero y recién iban a poder dar vía libre para comprar materiales, para los viáticos, para los viajes a las provincias donde tendríamos que hacer esa pesquisa de una enfermedad. Entonces, no, pues o sea, hay ciertas trabas, como les digo, yo lo he vivido y seguramente ustedes también lo van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo más actualizado que hemos podido recopilar ha sido hasta el 2024, ¿ya? Entonces, en este cuadrito ustedes ven lo que quisiera que vean precisamente y era lo que yo esperaba poder encontrar en datos del Ministerio de Salud era esto que me ha alargado la inteligencia artificial, ¿no? De los últimos años hasta el año más actualizado en cuanto a la frecuencia de casos. ¿Cómo estamos respecto a, por ejemplo, el 2019-20? Pues según todo lo investigado, estamos en aumento. Hay un aumento de los casos y esto, fíjense que esto viene junto con COVID-19, ¿no? Recuerden la pandemia, entonces se han ido registrando más casos, pero afortunadamente organismos como la OMS que hacen, ¿qué les digo? Investigaciones mucho más completas, ¿no? Registrando a los casos que sí se han notificado y otros incluso no notificados, pues eso nos da cierta confianza en estos datos, ¿ya? Ya que, por ejemplo, el ministerio no solo se basa en los datos sí confirmados, pero no hay un subregistro que ellos puedan tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eso hay que también aclararlo, ¿ya? Pero nos sirve, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo estaremos hasta por lo menos el año pasado? Pero esto es lo más actualizado que se puede encontrar y confiable al momento, ¿ya? Esta es la fuente. Y miren, hasta el 2023, este cuadrito que tiene muchas frecuencias, ¿no? Datos acumulados y demás. A ver, ¿qué podemos rescatar de acá? Fíjense acá en Bolivia, pues Santa Cruz, como indicaba el video, es el departamento con una mayor cantidad de casos, ¿no? Y en todos los departamentos se hizo la tasa en base a cada 100.000 habitantes, ¿ya? La Paz le secunda, luego Cochabamba, ¿no? Siempre el eje troncal y bueno, el resto de departamentos que tampoco se quedan atrás. O sea, somos una zona endémica, ¿ya? Continuamos siéndolo. Ujú. Y eso es lo paradójico, ¿no? Aquí, como decía también el video, y justamente encontré que ocupamos el octavo lugar en tuberculosis, ¿no? Fíjense, Brasil está primero, pero seguramente eso tiene que ver con la población también, ¿ya? Y miren, de todos esos, ¿cuántos son afectados en cuanto a a género, por ejemplo? ¿Quiénes sufren más de tuberculosis? Los varones en relación a las mujeres, ¿no? ¿Y cuál es la edad en donde más podemos ver esto? Fíjense, entre los 15 y 25 hasta 40 años, alrededor de los 40 años, ¿no? Es una época productiva, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad se puede tornar discapacitante precisamente, ¿no? Y alterar pues esa, esa productividad de la cual todos pasamos en esa edad, ¿no? Así que bueno, a tomarlo en cuenta en cuanto a gastos, no solo nacionales, sino por familias, ¿no? Cuánto le implica el gasto económico a cada familia, porque esto afecta a las familias también, ¿no? A todas las familias y la patología es altamente contagiosa, fácilmente contagiosa, de hecho, ¿no? Por vía respiratoria. Ahora, nada más para que ustedes sepan, igual como les comentaba la última clase, la clase anterior, en el ministerio tenemos diferentes proyectos o hay diferentes proyectos en cuanto al control de patologías, ¿no? Y hay justamente el programa de control de la tuberculosis, el programa nacional, ¿no? Entonces, este es uno de los manuales y aquí ustedes pueden entrar, como están viendo en pantalla, al Ministerio de Salud. Y bueno, yo le puse específicamente para mostrarles nada más.
¿no? Que hay el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Y hay muchos manuales que ustedes pueden descargar. Todos estos están en PDF y se los puede, como pueden ver, se los puede descargar, ¿no? Hay mucho ahí, entonces ustedes se están formando para poder justamente en provincia o en el área urbana poder echar mano de esos manuales y donde hay protocolos precisamente para ver cómo notificar, ¿no? Y cómo tener tratamientos antituberculosos, porque los tratamientos son gratuitos, ¿ya? Eso es lo bueno, son gratuitos. Ahora hay desventajas también de aquello, ¿no? Pero así, ¿ok? También lo van a ver en quinto semestre. Se los muestro también porque, por lo menos yo personalmente, yo no he llevado una materia que tenga que ver con programas y políticas de salud nacionales. Ya, entonces ustedes sí tienen y en quinto semestre pues ya van a ver esto. Me parece una cuestión un poco plana desde mi punto de vista, pero sumamente necesaria. Así que den gracias porque es una de las pocas universidades que yo haya visto hasta ahora, ¿no? Que dentro de sus contenidos hay una materia en donde se pueda abordar y conocer la posición el control de las enfermedades por parte del Estado, ¿no? Entonces, precisamente en el videíto también que estábamos viendo, ¿no? Indirectamente, ya, fíjense que si nosotros somos un país endémico en tuberculosis es precisamente porque, bueno, cumplimos con muchos factores de riesgo, que los he puesto aquí en rojito, ¿ya? Cumplimos en nuestro país con muchos factores de riesgo para tener esta alta prevalencia. Fíjense, la pobreza es una de ellas y no sé, después de todo este tiempo que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo, no sé cuánto tal vez aumentará, no solo la tuberculosis, sino otras patologías, ¿no? ¿No? Si nos ponemos a pensar y proyectar un poquito el futuro, estas condiciones socioeconómicas limitadas, bastante limitadas, pues conllevan a viviendas como la que están viendo en la imagen y cuando estén en provincia muy seguramente van a ver más todavía, ¿no? Fíjense, en condiciones realmente de hacinamiento, estos tres hermanitos, no sé, yo he obtenido la foto, no precisamente de la tuberculosis, pero nada más es un ejemplo de de los factores de riesgo, ¿no? A los cuales estamos expuestos estos hermanitos, qué sé yo, tal vez uno tenga la patología y está ahí durmiendo tres, cuatro, cinco personas en un solo sitio muy reducido, ¿no? Entonces, muy fácilmente se puede transmitir porque la transmisión es exclusivamente por vía aérea, ¿ya? Como les he puesto acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que mediante estas gotitas, que ustedes ya saben cuál es su nombre de esas gotitas, ¿no? Las gotitas de Fluch, que pueden tener en el centro al microorganismo a partir de las expectoraciones, la saliva, mientras habla, tose, incluso canta, una persona que sí está enferma de esta patología, ¿no? En el centro, ahí están en el núcleo de la gotita, ¿no? Los núcleos goticulares, ahí quedan suspendidos los microorganismos, ¿ya? Estos bacilos, son unos bacilos, ahorita se los presento, ¿ya? Entonces pueden estar suspendidos horas, horas ahí en estas gotitas, como 6 horas más o menos, ¿no? Más incluso, ¿ya? En esputos, por ejemplo, ubican que en nuestra población, y no me van a dejar mentir, ¿no? En nuestra población, en la calle, hay mucha gente que agarra, hace un pequeño carraspeo o un gran carraspeo que pueden escuchar los que están alrededor y escupe en la calle, el esputo, ¿no? Y en el esputo puede estar más de 24 horas el microorganismo sobreviviendo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso tiene que ver también con la educación, ¿no? Algunas normas de educación. Ya hay mucha gente que escupe en la calle, hasta en el minibús, ¿no? No sé si les ha pasado, pero así está nuestra población y eso no ha cambiado, ¿no? Em,
Por supuesto, también aquí hay otro factor que ustedes ven, que es la desnutrición, ¿no? Lógicamente, esa desnutrición, ¿en qué va a incidir? A qué se va, en dónde va a repercutir a nivel de la efectividad de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, podemos tener un sistema inmunológico lo suficientemente competente o lo suficientemente incompetente como para detener o desarrollar la patología, ¿ya? Entonces, mucho tiene que ver, como vamos a ver en la patogenia, mucho tiene que ver el estado inmunológico en el cual estamos, ¿ya? Eh, listo, aquí nada más les ponía estos datitos, ¿no? Que cuántos casos hasta el 2023, cuántos casos según la OMS se se han contado hasta el 2023. Miren cuántos millones y cuántos de esos millones han producido muerte. De hecho, es la primera causa infecciosa de muerte en el mundo. No lo puse acá, pero pues pueden buscar también. Es la primera causa infecciosa de muerte en el mundo. Miren, hay otros factores también, ¿no? Aquí he puesto pobreza, bueno, ya les he comentado algo al respecto, pero fíjense estos dos primeros también, la coinfección VIH, tuberculosis, ¿no? De hecho, si estamos hablando que tiene que ver mucho el sistema inmunológico, pues cuando hay un paciente ya con SIDA, ¿no? Cuando ya hay síntomas de la infección por VIH, pues obviamente el sistema inmunológico se va a deprimir. Ustedes saben o van a estudiar mucho más profundamente al otro semestre que los CD4, los linfocitos TCD4 son los que principalmente son afectados por el virus, ¿ya? Y vamos a ver un poquito en la parte inmunológica aquí que el Mycobacterium tuberculosis también o durante la patología es necesario tener a los linfocitos T, ¿ya? Para tener una respuesta inmunológica de tipo adquirido de forma efectiva, ¿ya? Pero si no hay mucho de estos linfocitos, que son los que disminuyen en la infección por VIH, pues imagínense, ¿no? Por eso es que también hay datos estadísticos, seguramente en epidemia lo van a ver, datos en donde hay obviamente muchas más muertes, ¿no? Y más rápidamente de pacientes con tuberculosis y SIDA a la vez, ¿no? En nuestro país y en muchos países también tiene que ver la diabetes. Saben ustedes que cualquier patología subyacente, cualquier enfermedad de base, ¿no? Sobre todo las metabólicas, cursan con mayores o menores grados de inmunodeficiencia, ¿no? De inmunodepresión, ¿no? Por eso es que hay que hacer los controles en los pacientes seguidamente, hay que exigirles y demás, ¿no? Para mantener por lo menos un estado inmunológico adecuado, ¿no? Porque la diabetes mellitus es una de las metabólicas que más últimamente, en los últimos años, es la que más ha- ha hecho que la gente desarrolle activamente la tuberculosis, ¿ya? Y así, fíjense aquí abajo también, ¿no? Esto es un resumen nada más, ¿no? Pero aquí abajo, espero puedan ver, abandono terapéutico dice, y aquí dice TBMDR, ¿ya? ¿Qué significa eso? Actualmente el tratamiento, bueno, hace mucho tiempo, el tratamiento en nuestro país, el tratamiento antituberculoso es gratuito, ¿ya? Primer esquema, segundo esquema, todos los tratamientos son gratuitos. Sin embargo, en farmacología van a aprender que, pucha, estos son sumamente tóxicos, ¿no? Están asociados unos 4 fármacos primero, pero son sumamente hepatotóxicos o ototóxicos, incluso nefrotóxicos, ¿ya? Entonces, mucha gente que está en ese tratamiento, pues abandona porque se sienten tan mal con los efectos colaterales que realmente los tienden a abandonar o a medias y eso hace que el microorganismo, pues, que creen que pase, como en todo microorganismo que es provocado y luego se retira el tratamiento o se lo interrumpe, pues va
a hacerse resistente, se va a hacer más agresivo, va a mutar genética, cromosómica o extracromosómicamente, va a mutar su material genético y pues ahí se va a dar algún mecanismo más de resistencia e incluso lo puede transmitir a sus descendientes, ¿no? Entonces ahí está la cosa. Miren, reunimos todos estos factores, ¿ya? Y otros factores más que ustedes podrían ir deduciendo, pero bueno, tenemos que continuar en materia, ¿ya? Bueno, ahorita vamos a deducir todo lo que indica en esta diapositiva, ¿no? Ya les presentaré el microorganismo. Fíjense que es aquí un bacilo, ¿no? Es un bacilo largo, bastante delgado, ya en esta imagen creada y estas son imágenes reales, ¿ya? Entonces, fíjense acá, siempre les coloco la clasificación taxonómica de los microorganismos, ¿ya? Pero como les iba mencionando también, hay otras micobacterias, ¿ya? Por ejemplo, está Mycobacterium bovis, por ejemplo, ¿no? Que es una micobacteria que habita en glándulas, en el ganado bovino, ¿ya? Entonces puede alojarse en la leche y al extraer la leche de estos animales, pues ahí puede estar el Mycobacterium bovis. Claro que cuando esa leche no se pasteuriza, ¿no? Como pasaba antes y sigue pasando, ¿no? Claro que no tengo datos exactos, pero ahí puede la gente ingerir esa leche no pasteurizada y que pueda estar contaminada con ese Mycobacterium bovis y tener una tuberculosis intestinal, por ejemplo, ¿no? Así, después, ¿qué otro les puedo resaltar aquí para su conocimiento? No sé si les he distribuido. No, no les he distribuido en cuanto a las bacterias. Para caso clínico, me parece que no les he dado al agente etiológico de la lepra, ¿no? O enfermedad de Hansen también se llama. Ya la lepra es otra micobacteria, es el Mycobacterium leprae, precisamente, ¿ya? Es otra micobacteria. Después hay otras más, ¿ya? Hay otras clasificaciones que también se dan a las micobacterias, ¿no? Entonces van a encontrar otra clasificación que fácilmente ustedes podrían entender, que es la clasificación en cuanto a tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, quiénes son los agentes etiológicos allí, o micobacterias que no producen tuberculosis, que son un montón, ¿no? Son un montón. Las que no producen tuberculosis son muchos más que las que producen tuberculosis. Bueno, más bien porque imagínense con una sola ya, ya tenemos mucho desastre, ¿no? Entonces, fíjense, como les iba diciendo, es un bacilo bastante delgado, más o menos unos 0,3 a 0,4 micras por 3 micras de largo, ¿no? O sea, es pequeñito, 3, 4 micras. Entonces, en las gotitas, fácilmente en las microgotitas, pueden estar ellos fácilmente viviendo y estar suspendidos por horas, ¿ya? Ahora tienen una característica muy especial en su pared, ya como toda bacteria, pues tienen pared, ya estas continúan teniendo pared. Y esa pared que enseguida se las voy a mostrar, tiene una composición tal que impide que sea teñido por el método de Gram, ¿ya? Es por eso que no es ni Gram positivo ni Gram negativo, no se puede teñir, no se lo puede resaltar, ¿no? No se lo puede poner de manifiesto con bajo tinción Gram. No funciona por las características de la pared que enseguida les muestro. Entonces es por eso que se echa mano de una tinción que se llama tinción Ciel-Nielsen. Y precisamente esa es la que Dios mediante me gustaría hacer con ustedes, la tinción Ciel-Nielsen. La siguiente semana, ojalá podamos realizarla, aunque no tengamos un esputo positivo para tuberculosis, ¿no? Con cualquier esputo, la cosa es hacer el procedimiento, que ustedes tengan la experiencia, aunque no veamos al microorganismo en esa muestra, ¿ya? Porque de hecho se necesitan muchas otras normas, sobre todo de bioseguridad, para poder
realizar la tinción de Ciel Nielsen con un esputo de un paciente sospechoso, altamente sospechoso, y es algo a lo cual no quiero someterlos, por lo menos ahora. Después ustedes se van a someter, igual no en el hospital a muchas infecciones,